Muy buenas tardes o muy buenos días, de acuerdo al país que nos están sintonizando. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que el equipo de FX Street y el Distrito Financiero les traemos el día de hoy. La verdad, es un inicio de semana bastante interesante, donde el dólar estadounidense nuevamente está en una dicotomía, perdiendo y ganando terreno, pero donde el euro, a pesar de que inició la jornada de una manera bajista, la verdad, se presentó una recuperación interesante en la jornada, sobre todo cuando lo estemos analizando y estemos viendo el comportamiento no solamente del euro, sino de diferentes divisas a través del punto pivot o el tema del webinar de este día del punto pivot. O como ustedes también lo pueden encontrar en diferentes plataformas, el Pivot Point. Ok, José, muy buenos días para ti y también buenas tardes, dependiendo de donde nos estén sintonizando en estos momentos. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero, ya con varios años de experiencia en los mercados y la verdad el día de hoy les quiero traer un tema bastante interesante que la verdad es una herramienta muy poderosa si la sabemos cómo utilizar tanto desde su manera más sencilla, es decir, solamente utilizando el indicador del punto pivot, así como complementándola con otros instrumentos, porque la verdad es una herramienta que a pesar de que algunos dicen que inicialmente se puede entender como de soportes o resistencias, la verdad nos trae más información y créanme que si nosotros aprendemos a complementarla con diferentes maneras de utilizarla en los mercados o bueno, tanto en las plataformas para tener una interpretación de los mercados, vamos a tener una mejor experiencia y adicionalmente. Esto es como un punto, un valor agregado que les quiero dejar a todos ustedes. Cuando se establecen diferentes sistemas de trading, o cuando nosotros queremos buscar una estrategia en operativa, el punto pivot, la verdad, es uno de esos indicadores que más nos van a ayudar a encontrar ese objetivo de rentabilidad, o más que todo nos va a ayudar a establecer una estrategia mucho más sólida, porque cuando nosotros trabajamos los puntos pivot, sobre todo en una estrategia intraday, vamos a poder tener en cuenta todos los niveles significativos de una jornada operativa, o incluso para aquellos day traders que están buscando cuáles pueden llegar a ser como esos niveles de cierre de operaciones al momento ya sea de la finalidad de toda la jornada completa o al momento en que se presentan las dos convergencias en el mercado, es decir, estamos hablando de los dos overlaps, es una de las herramientas como que más nos va a brindar oportunidades y que adicionalmente hay un problema con nosotros los traders, es que hay veces nosotros no sabemos cómo determinar beneficios, es decir, cómo ya fijar el nivel más alto en toma de beneficios o incluso para llegar a tomar profit, pero la verdad es que el punto pivot tanto nos va a ayudar a complementar ese punto y adicionalmente nos va a ayudar a trabajar el tema de el stop loss junto a los soportes y las resistencias. La verdad es un tema bastante interesante, espero que les guste el tema. Igualmente, cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, realícenlas que a medida que vamos avanzando en el webinar, yo con gusto voy a ir respondiéndoles cada una de estas. ¿Listo? Ahora, vamos a arrancar con el tema del día de hoy, teniendo en cuenta lo esencial por parte del punto pivot. ¿Por qué? Porque nosotros debemos comprender más del indicador para poder sacar, digamos, que una mejor experiencia y adicionalmente, pues, tener mucho mayor información. Entonces, claro, en sí, el punto pivot es un indicador técnico. Nosotros podríamos llegar a clasificar el punto pivot desde el punto de vista de los indicadores tendenciales, los cuales son los que normalmente nos van a explicar cómo se está comportando la tendencia en el activo, que no es tan sencillo, digamos que si nosotros no conocemos el indicador, tratar de identificar la tendencia, pero también es un indicador que puede entrar a la parte de los ciclos económicos, o de los indicadores cíclicos que ven con ustedes, porque es un indicador que nos va a mostrar cómo ha venido siendo el comportamiento de la tendencia en el activo y que adicionalmente vamos a poder mirar las fluctuaciones de los precios durante un tiempo determinado que nosotros estemos realizando en nuestro análisis. Otra parte es que nos puede ayudar también para ser parte o para entender un poco mejor la fuerza, aunque claro, aquí la fuerza la vamos a mirar un poco más relacionada con el tema de la volatilidad y que adicionalmente, bueno, ya por parte de los indicadores de momentum no entraría en este tipo de clasificación porque los indicadores de momentum, como todos lo saben, pues es para determinar cómo se está comportando la vitalidad en el activo, es decir, cómo se está dando ese enfrentamiento entre compradores o vendedores
En este sentido, la verdad no nos interesa porque para eso nosotros vamos a complementarlo con otros instrumentos. Pero lo más importante, lo más interesante es que nos va a ser un indicador de tendencia inicialmente. Claro, algunos otros traders creo que tienen como la gran teoría de que bueno, que el punto pivot es simplemente una herramienta como lo podríamos estar hablando por parte de Fibonacci o por parte, bueno, incluso de las ondas de Elliott. Pero créanme que el punto pivot nos va a dar mucha más información, digamos, en este aspecto. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que si utilizamos la clasificación tradicional bueno, sí, de los indicadores técnicos, vamos a tener en cuenta que este va a tener como más parte de un indicador tendencial porque se va a graficar o se va a ubicar en el gráfico principal. Pero vamos a, digamos, a ver un poco más de información para que empezamos a tener en cuenta que la tendencia es importante, pero que el comportamiento del punto pivot también nos va a dar mucha información de cómo se ha venido presentando durante las jornadas anteriores. Ahora bien, el punto pivot en sí empezó a funcionar en la bolsa de Chicago, principalmente en el mercado de commodities, porque además de que se hizo popular durante los años 70, durante los años 80 es cuando se presentó este tema del boom de los commodities. Es decir, que sobre todo metales preciosos como la plata, como el oro, como el petróleo, bueno, también, bueno, commodity como el petróleo empezaron a tener una alta demanda en los mercados financieros porque durante ese tiempo eran los activos que estaban mostrando mayores niveles de rentabilidad y que adicionalmente a medida en que se iba implementando también, digamos que esta época tecnológica donde los mercados sufrieron una fuerte actualización y que adicionalmente pasó como a tener una mayor participación en diferentes países que antes no se tenía como esa participación. Claro, entonces el punto pivot fue uno de esos indicadores iniciales, sobre todo para poder entender cómo se está presentando el comportamiento de los posibles niveles en los mercados. En sí, es una herramienta que se puede utilizar con cualquier tipo de instrumento de los mercados financieros debido a su característica, porque el punto pivot lo que nos va a ayudar inicialmente es para mostrar los niveles de soporte o de resistencia para el precio. Claro, aquí nosotros vamos a tener en cuenta ciertas condiciones que anteriormente otros indicadores tal vez no nos van a dar, como nos los puede dar el punto pivot, y es que los niveles de soporte y resistencia que nos determina el punto pivot para muchos traders van a ser los niveles de toda la jornada operativa. Pueden llegar a trabajar como sus niveles objetivos, es decir, que desde el punto de vista de las posiciones compradoras, los soportes van a trabajar pues efectivamente como el stop loss y las resistencias van a trabajar como ese punto para llegar a tomar el take profit o en el caso de los vendedores o por parte de la venta, los soportes van a trabajar desde el punto de vista del take profit y la resistencia va a trabajar desde el punto de vista del stop loss. Esto es como lo que inicialmente los mercados empezaron a utilizar el indicador y que adicionalmente, cuando ustedes leen diferentes reportes, como en el caso de FX Street, créanme que en la mayoría de sus artículos de análisis técnico, ustedes van a poder encontrar que siempre va a haber como una tabla que les va a mostrar tanto los niveles de todo este tema de la extensión de Fibonacci, así como por parte de los soportes o de los primeros tres soportes y de las primeras tres resistencias. Yo creo que ustedes los han visto como el famoso S1, S2, S3, R1, R2 y R3. Esto lo que está haciendo referencia es a los niveles del punto pivot de la jornada operativa del día. Entonces, claro, si nosotros analizamos este factor, ya vamos a tener en cuenta que el punto pivot lo que busca es específicamente eso, darnos la información de la jornada del día, donde los traders van a empezar a mirar si efectivamente hay o las cotizaciones llegan a sobrepasar el primer soporte o la primera resistencia, hay un mayor nivel o hay probabilidades de que pasen la segunda, pero que hay un menor nivel de probabilidades que pase la tercera o incluso si estamos haciendo un análisis de tendencia en el mediano o en el largo plazo, nosotros vamos a mirar los precios cómo se han comportado con respecto a la jornada del punto pivot, si estas se han ubicado por encima, si se han ubicado por debajo, porque ahí es cuando nosotros vamos a empezar a identificar la famosa tendencia solamente utilizando el punto pivot. Igualmente, no se preocupen que esto lo vamos a ver más adelante, pero en sí esas son como las condiciones iniciales que nos está mostrando el punto pivot. Ahora bien,
Wow, creo que pegan con ustedes. Listo. La fórmula, cuando nosotros estamos hablando de la fórmula del punto pivot, es una fórmula de un promedio, pero que es un promedio en donde nosotros no vamos a tener digamos que el famoso precio típico, es decir, que vamos a tomar la apertura, el cierre, ni el más alto, ni el más... No. Aquí nosotros, cuando estamos calculando el punto pivot, siempre vamos a tener en cuenta que los soportes y las resistencias van a tener un valor determinado de acuerdo al cálculo del primer nivel, que es el famoso PP o el punto pivot. En sí, aquí lo que vamos a tener es el promedio del máximo y del mínimo, es decir, bueno, el nivel máximo, el nivel más alcanzado por parte de los precios, con respecto al nivel más bajo marcado por los precios y con respecto al punto del cierre. Aquí nosotros no vamos a tener en cuenta la apertura, digamos que aquí la apertura de los precios nos es indiferente porque nosotros lo que queremos saber es cuáles son los niveles de precios más alcanzados o más cotizados o negociados. Bueno, sí, hablemos de negociados por parte de los operadores del mercado y cómo esos niveles más altos y más bajos llegaron a comportarse desde el punto de vista del cierre. Entonces, claro, aquí nosotros no queremos ver en sí el comportamiento de las aperturas o digamos que mirar el promedio de las aperturas, no. Aquí lo que a nosotros nos interesa es mirar efectivamente cuál fue el comportamiento de los compradores, es decir, en el momento en el activo que nosotros estemos analizando, cuál fue el precio más alto negociado, cuál fue el precio más bajo negociado. Y así es que nosotros vamos a saber, bueno, sí, teniendo en cuenta toda esta información, vamos a poder mirar cuáles van a ser el nivel inicial para la siguiente jornada operativa, para la jornada operativa que está arrancando. Y por el otro lado, vamos a empezar a mirar el cálculo de los soportes y de las resistencias, en donde aquí vamos a tener en cuenta que por parte de las resistencias, lo que vamos a ver es que se va a tratar de adicionar mayores niveles por parte o es decir, tomar el punto pivot y empezar como a disminuir el nivel mínimo por parte de la primera resistencia, como lo pueden ver. Pues, efectivamente tomamos dos veces el nivel del punto pivot, le restamos el mínimo en la segunda resistencia, vamos a tener efectivamente ya el punto pivot, no dos veces, sino que vamos a tener en cuenta la diferencia entre el máximo y el mínimo. En la tercera resistencia ya vamos a tener el nivel máximo donde vamos a tener el punto pivot menos el mínimo, pero a eso lo vamos a multiplicar dos factores. Esto es importante que nosotros lo entendamos porque no tenemos que aprendernos como la fórmula matemática al 100% porque pues para eso tenemos MetaTrader o tenemos diferentes apps o plataformas de trading que nos ofrecen los diferentes brokers. Pero lo interesante es que cuando nosotros vemos este comportamiento, vamos a tener en cuenta que la tercera resistencia o las resistencias que sigan más allá, que incluso hay algunos punto pivots que calculan a cuarto la quinta resistencia, lo que nos están diciendo es que van a tener en cuenta los niveles más altos con un diferencial de espacio mucho mayor, es decir, en el tema de su cálculo matemático. Entonces, claro, ¿esto qué implica? Que para que los precios sobrepasen la primera resistencia puede ser algo bastante sencillo, pero que llegue a sobrepasar la segunda puede llegar a ser un poco difícil y incluso que llegue a o sobrepasar la la tercera resistencia, lo que nos está indicando es que si esto llega a ocurrir, vamos a entrar a un mercado que está presentando altos niveles de volatilidad o que estamos entrando en un mercado que está presentando altos niveles de fuerza, es decir, que los movimientos pueden llegar a ser mucho más agresivos a comparación de otros tipos de mercado y en el caso por parte de los soportes va a ser pues efectivamente el mismo comportamiento, sino que aquí en vez de tener en cuenta, digamos que el mínimo vamos a tener en cuenta sobre todo un peso del máximo porque claro, aquí lo que queremos mirar es cuáles van a ser los niveles más representativos a la baja por parte de las cotizaciones. En sí, aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que sobrepasar los primeros niveles van a ser sencillos, sobrepasar los segundos no van a ser tarea fácil y sobrepasar los terceros va a ser incluso más difícil. Pero a medida en que los van sobrepasando, nosotros vamos a poder tener en cuenta si se están presentando rompimientos de esos soportes y esas resistencias con fuerza o sin fuerza porque ahí es donde nosotros vamos a poder determinar el comportamiento de la tendencia del día operativo. Ya para mirar la tendencia en una mayor temporalidad, vamos a tener en cuenta otros factores. Pero en sí, esta es como la idea inicial que quiero que todos ustedes tengan con respecto al punto pivot. Nos va a ayudar a trabajar de esta manera. Entonces, en este caso, ustedes están viendo un ejemplo de cómo vamos a empezar a ver el gráfico, el punto pivot. No se preocupen, igualmente lo vamos a ver directamente en MetaTrader. Pero aquí lo que quiero que tengan en cuenta es que vamos a poder encontrar muchos tipos de punto pivot,
pero lo importante y lo relevante es que nosotros vamos a ver que los precios se van a ubicar en el espacio del gráfico y que el punto pivot siempre se va a mantener fijo, independientemente de que nosotros estemos viendo un gráfico de diario, un gráfico de 4 horas, un gráfico de 1 hora, un gráfico de 30 minutos, 15 minutos, los niveles del punto fijo siempre, o bueno, los niveles del punto pivot, que pena con ustedes, es fijo. Esto no tiene negociación, no tiene cambio, porque claro, como vemos, el cálculo del promedio siempre se da con respecto a la fórmula inicial del punto pivot, que esta va a tener en cuenta los niveles del nivel más alto, nivel más bajo, nivel del cierre de la jornada anterior. Es decir, estamos hablando que sí, son datos desde el punto de vista de una temporalidad diaria, pero que más que esto nos van a ayudar es a ubicarnos mejor los niveles más relevantes de esa jornada anterior con respecto a la siguiente. Y ahí es donde nosotros vamos a decir, se puede presentar una continuación de la tendencia, se puede presentar una finalidad de la tendencia y sin duda alguna vamos a tener como un punto mucho más relevante. Ahora bien, otro elemento que nosotros vamos a tener en cuenta, el punto pivot va a estar conformado por tres niveles, que yo creo que para verlo un poco mejor y pues digamos que para hacer un poco, no, bueno, para tener una explicación un poco mucho más relevante, vamos a mirarlo desde el punto de vista de unos ejemplos que ya les tengo en estos momentos. Entonces, claro, en este caso ustedes están viendo el euro dólar en una temporalidad diaria. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos? Pues efectivamente el punto pivot, cómo se ha venido marcando históricamente, porque claro, digo, en una temporalidad de 1 hora. Si nosotros lo cambiamos a una temporalidad diaria, puede que la información del punto pivot esté distorsionada, porque claro, solamente vamos a ver digamos, los niveles generales, pero si nosotros lo utilizamos en un gráfico de 1 hora, como podemos ver, vamos a poder ver mejor las líneas del plano en el gráfico. Aquí lo interesante es que nosotros siempre nos vamos a fijar inicialmente del primer nivel o del famoso punto pivot o del PP. Entonces aquí lo que vamos a hacer como para mejorar un poco la visibilidad del gráfico es que vamos a resaltar un poco la línea inicial del punto pivot, exactamente que es la que ustedes están viendo como en color dorado. Este nivel lo que nos está diciendo es que es el cálculo inicial del punto pivot, es decir, es el punto inicial donde las cotizaciones se van a ir ubicando a través del plano. Mientras que por el otro lado vamos a tener los soportes o las resistencias. Entonces, claro, si ven que a medida que nosotros vamos analizando el gráfico, los soportes y las resistencias se van alejando cada vez más del punto pivot, porque claro, ese es el cálculo matemático que tiene el indicador. Pero más que esto, es que nos está representando los niveles relevantes de la jornada operativa. Entonces, en este caso, en el euro dólar, lo que estamos viendo durante la jornada del día de hoy es que las cotizaciones mantienen una tendencia alcista, porque claro, lo que podemos ver es que los precios iniciaron primero, no en el punto pivot de la jornada operativa, sino que iniciaron en el primer soporte. Algunos traders con este comportamiento hubieran tenido en cuenta que la jornada operativa hubiese sido bajista. Pero lo que pudimos ver fue que el euro empezó a presentar ligeras recuperaciones durante la primera jornada del día. Y claro, sobrepasaron el nivel del punto pivot y están a punto como de tratar de alcanzar la primera resistencia. Pero nosotros no podemos olvidar que prácticamente acá tenemos toda la jornada operativa del día del lunes. De hecho, claro, estamos en las 17 velas, faltan las velas que se van a formar durante la sesión americana del día. Pero aquí lo interesante es que nosotros podemos captar el movimiento de la tendencia alcista. Entonces, en este caso, muchos de ustedes dirían como listo, si nosotros vemos que arranca con respecto al soporte uno y no arranca con respecto al punto pivot, nosotros, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, digamos que una de las condiciones o las características iniciales del punto pivot es que si la jornada inicia por debajo del punto pivot, puede que esta sea una jornada bajista. Lo mismo ocurre cuando esta inicia por encima del punto pivot, significa que puede llegar a ser una jornada alcista. Pero nosotros, ¿cómo vamos a confirmar esa información? Podemos ayudarnos con diferentes indicadores técnicos, pero más que todo, nosotros vamos a hacer el análisis con respecto al comportamiento de las velas. Al momento en que inicia la jornada operativa, lo que hacen muchos traders es que no empiezan a operar al momento en que se da la primera vela, sino que alrededor cuando se está dando la primera parte de la sesión del día, es decir, la sesión asiática. Cuando arranca la sesión asiática del día, lo que los operadores del mercado van a estar pendientes efectivamente de cómo inicia la tendencia. Entonces, en este caso, la sesión asiática inicia con una tendencia alcista hasta que se presenta el primer overlap, es decir, al momento en que abre la sesión europea y abre la sesión americana qué pena, abre la sesión europea y está la sesión asiática en ese momento. Justamente con este overlap nosotros vamos a poder confirmar que efectivamente el movimiento va a ser meramente alcista. Entonces aquí
muchos traders muy seguramente hubieran arrancaron la jornada con una posición alcista, teniendo en cuenta el punto pivot como la primera nivel donde van a tomar beneficios, es decir, el primer take profit. Entonces, claro, aquí ya se presentó una contracción debido a los comentarios por parte de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, donde el día de hoy aseguró de que en el corto plazo se puede llegar a presentar incertidumbre con respecto a la economía de la zona euro debido a las nuevas medidas en el corto plazo que están tomando diferentes países, dado la expansión de la pandemia del COVID-19. Entonces, claro, esto muy seguramente fue lo que marcó la jornada bajista, luego se recuperaron las cotizaciones. Y claro, al momento en que sobrepasó el primer punto pivot, muchos traders seguramente ahí tomaron beneficios, pero adicionalmente establecieron una orden pendiente con la finalidad de saber si efectivamente continúa esa tendencia alcista, tomará beneficios en la primera resistencia. Es decir, que aquí ya cerramos una operación a favor de nuestras cotizaciones y ahí hubiéramos abierto una segunda, que claro, en esos momentos no tendríamos una toma de beneficios, pero igualmente nos hubiéramos, digamos que, tenido un movimiento pues significativo, en el cual hubiéramos tenido alrededor de unos 20 25, 22 pips en beneficio. Entonces, claro, esta es una de las maneras por las cuales los traders utilizan el punto pivot para poder determinar esos niveles de entrada y salida, pero como lo acabo de explicar anteriormente, para establecer las diferentes órdenes del mercado, las órdenes pendientes que pueden llegar a moverse durante esa jornada operativa. Claro, los traders no significa que solamente la vayan a tomar con respecto a esta decisión. No, todos ustedes lo que pueden hacer es empezar a utilizar las estrategias que normalmente tienen en cuenta o que utilizan en su operativa diariamente, pero pueden utilizar el punto pivot para poder establecer como, bueno, igualmente, la operativa me lo está determinando que va a tomar las posiciones de acuerdo a las señales de entrada o salida que me esté brindando mi estrategia, pero también puedo tener en cuenta que los niveles de take profit o stop loss los puedo empezar a trabajar si se ajustan a mi estrategia de acuerdo a lo que me está determinando el punto pivot. Entonces, esa es una manera bastante interesante donde nosotros vamos a utilizar el punto pivot. Ahora bien, el punto pivot también tiene diferentes usos. O sea, no solamente cuando estamos hablando de cómo se va a comportar la tendencia en el activo, si efectivamente nos puede llegar a funcionar para, ¿cómo puedo llegarlo a decir? Como para, bueno, sí, para fijar pues efectivamente las órdenes pendientes, sino que también nos va a ayudar, como les mencionaba anteriormente, para identificar la tendencia en los activos, pero más que todo para mostrarnos cómo se está comportando la jornada operativa de acuerdo a la volatilidad en los mercados. Y esto es como uno de los puntos más interesantes que nosotros también vamos a tener a favor del punto pivot. ¿A qué nos hacemos referencia con esto? Digamos en este ejemplo que ustedes están viendo por parte del punto pivot. Aquí el USD CAD nos está mostrando una información bastante relevante. Y es que primero, simplemente si nosotros hacemos análisis técnico o bueno, análisis chartista del gráfico, vamos a tener en cuenta que la tendencia que predomina es alcista. ¿Por qué? Porque pues efectivamente los picos de las cotizaciones, que pegan los valles de las cotizaciones son cada vez más altos, así como por parte de los picos, podemos llegar a pintar una línea de tendencia y vamos a poderlo ubicar sin duda alguna que va a ser una tendencia alcista. Pero lo interesante es ver cómo se está comportando la línea del punto pivot. En este caso, lo que nosotros vamos a poder identificar en la línea blanca es que esta, a medida en que las jornadas van o se van marcando, va siendo cada vez más alta. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que el mismo punto pivot nos está diciendo que, que en este caso el USD CAD se está presentando o está, como, sí, está presentando una tendencia alcista, un movimiento a la alza. Es una tendencia, mejor dicho, a presentar mayores incrementos por parte de los precios y el cual es un incremento que nosotros vamos a poder analizar sin utilizar algún otro indicador técnico. Es decir, aquí estamos identificando la tendencia sin ningún inconveniente. Esa también es una de las maneras que nosotros vamos a poder utilizar el punto pivot. Entonces, que ustedes me dicen que si se puede utilizar con respecto a otro tipo de mercado, poder utilizar a, ok, lo vamos a poder utilizar a otro tipo de mercado y en este caso vamos a utilizarlo a través de, ¿qué les parece si vemos el mercado de el petróleo? Digamos, para mirar, digamos que para no centrarnos tanto por parte de Forex, vamos a colocarlo con respecto al WTI. Y en este caso, lo que nosotros podemos observar es que la tendencia, como lo podemos ver por parte del punto pivot, es bajista desde las últimas dos jornadas operativas. Entonces, claro, aquí lo que podemos ver, bueno, además de la fuerte caída que se presentó entre la jornada del jueves y la pequeña recuperación del viernes, igualmente la tendencia sigue siendo bajista, que claro, el día de hoy las cotizaciones del WTI se ubicaron por encima del punto pivot, a pesar de que fue una vela
La verdad, muy bajista, pero igualmente se ubicaron por encima del punto pivot, lo que determina que efectivamente la jornada operativa para el WTI posiblemente hubiese sido alcista, que claro, como podemos ver es un movimiento al alza, pero ni siquiera las cotizaciones han alcanzado a lograr tocar el nivel de la primera resistencia que está ubicada en los 62,46 dólares. Entonces, claro, aquí nos está diciendo es que a pesar de que es una tendencia, o bueno, es una señal de que efectivamente los precios van a ser alcistas, igualmente no tenemos fuerza en los movimientos, tenemos muchas velas de incertidumbre ya hasta el final cuando efectivamente las velas están tomando más fuerza o más calibre, pero que igualmente no hay incentivos necesarios para que me determine de que va a ser una tendencia alcista marcada y que posiblemente en la jornada al momento del cierre los precios del WTI se ubiquen cercanos o incluso por encima del nivel del 62,46, pero no tenemos un rompimiento por parte de ningún soporte o por parte de ninguna resistencia. Eso es lo que nosotros queremos analizar a través del punto pivot cuando queremos mirar, pues, bueno, tanto por parte de soporte y resistencias, pero así como por parte de la tendencia. Entonces también otro activo que, vamos que les parezca interesante para poder, digamos, ver un poco más este tema del soporte y la resistencia. Miremoslo de la libra con respecto al dólar estadounidense. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Que efectivamente la tendencia anteriormente marcó bajista, luego tuvimos la recuperación que se presentó el 18 de marzo, pero ya actualmente las cotizaciones están presentando un movimiento a la baja la libra con respecto al dólar. Claro, el dólar estadounidense frente a la libra, es decir, que el cable, o bueno, en general el cable, está presentando debilidades debido a la recuperación del dólar, sobre todo pues al comportamiento, qué pena con ustedes. Eh, ok, qué, ok, qué pena con ustedes. Listo, me disculpo por ese error técnico. Ahora bien, en este caso, lo que les estaba mencionando, el dólar estadounidense está ganando más terreno debido al aumento de cotizaciones que ha tenido, sobre todo los títulos del Tesoro, debido al aumento de los rendimientos de estos. Pero aquí lo que podemos ver es que la tendencia bajista es completamente marcada por parte de las cotizaciones. Esa es una de las maneras como nosotros vamos a seguir utilizando el punto pivot y la segunda manera que es lo que les estaba mencionando inicialmente, la volatilidad. Nosotros vamos a poder determinar la volatilidad de la jornada o la posible volatilidad que pueda tener el inicio de una sesión operativa dependiendo de cómo se estén ubicando los niveles del punto pivot. ¿A qué me refiero a esto? Cuando nosotros marcamos la media, es decir, el punto pivot, y vemos que la primera resistencia y el primer soporte están cercanas a estas, es decir, que el espacio entre ellas es menor a la jornada previa, lo que nos está diciendo es que en esa sesión o en esta jornada operativa no se espera que se presenten mayores niveles de volatilidad. Mientras que cuando nosotros vemos que los espacios entre la primera resistencia y el primer soporte son mucho mayores, lo que implica es que se espera que en esa jornada se presenten mayores niveles de volatilidad. Entonces, claro, cuando ustedes están arrancando en su operativa del día y miran el punto pivot, pueden ver que efectivamente los precios están muy lejanos de los soportes y las resistencias, pero porque estas están mucho más lejanas del punto inicial del punto pivot, ustedes pueden decir, el pronóstico de la jornada del día en volatilidad era alcista, pero pues los precios no presentaron esos incentivos de movimiento. En el caso en que ustedes vean que efectivamente los precios arrancan la jornada muy por encima de ese punto pivot o muy por debajo y se están acercando a la primer soporte o la primera resistencia, mientras que estas siguen manteniendo esa alta distancia o bueno, están cada vez más alejadas del punto pivot, ustedes pueden decir como efectivamente es una jornada con pronóstico de volatilidad y que la volatilidad se está presentando en el activo. Eso es algo que ustedes ya van a poder descartar de una primera instancia, es decir, mirar si un activo es volátil, si no es volátil, sin la necesidad de utilizar otro indicador, lo van a poder hacer a través del punto pivot. Y eso, créanme que es una ventaja bastante positiva y bastante relevante que van a tener en cuenta, o bueno, pues una ventaja que les ofrece el punto pivot y que muy pocos traders hay veces como que se dan cuenta de que la volatilidad la pueden tener simplemente de un vistazo o incluso si efectivamente como que los parámetros o las proyecciones de volatilidad de ese día se están o no se están cumpliendo. Entonces, ya teniendo en cuenta, digamos, que estas dos explicaciones de información que nos va a brindar el punto pivot, ahora vamos a tener en cuenta cuáles van a ser los usos que nosotros vamos a hacer, es decir, qué es lo que nos va a brindar el indicador.
Primero, la tendencia en el corto plazo. Entonces, si nosotros vemos que el mercado es alcista, es cuando los operadores o las cotizaciones están por encima del punto pivot. Es decir, que las cotizaciones en el día, cuando inician por encima del PP, ahí es cuando nosotros vamos a decir, y efectivamente tenemos tendencia alcista. Cuando estas se están ubicando por debajo del punto pivot, lo que vamos a decir es que vamos a tener tendencia bajista. Claro, esto es desde el punto de vista del corto plazo, porque si nosotros lo queremos mirar ya a largo plazo, vamos a tener en cuenta otros tipos de puntos pivot, porque normalmente cuando hablamos del punto pivot, vamos a poder encontrar indicadores que nos van a dar cálculos semanales o cálculos mensuales. Pero digamos que cuando nosotros estamos viendo el corto plazo, siempre es mirar cómo se va a ubicar el punto pivot con respecto a si van a estar por encima o si van a estar por debajo en las cotizaciones. Entonces, en este caso, lo que yo quiero que observemos en estos momentos es otro indicador del punto pivot que les tengo acá, que es el punto pivot o eso es otro indicador del punto pivot que nos va a dar un cálculo, sobre todo desde el punto de vista semanal y desde el punto de vista mensual. Claro, también vamos a tener el diario, que es como el tradicional, pero aquí, digamos, ¿por qué les muestro digamos que este indicador? Porque cuando ustedes, sobre todo, quieren utilizar o mantener operaciones durante altos o durante varios días operativos, es decir, efectivamente, estos intraday, ustedes van a poder encontrar que utilizar el punto pivot desde el punto de vista semanal, utilizar el punto pivot desde el punto de vista mensual, les va a ayudar a determinar, pues, efectivamente esos objetivos entre el mediano y el largo plazo. Claro, la desventaja por parte de estos tipos de punto pivot es que simplemente vamos a tener el cálculo del PP, no vamos a tener más datos para poder determinar soportes o resistencias, pero eso, más que todo, este indicador es creado para efectivamente esos traders que quieren mirar movimientos en el largo plazo. En este caso, lo que podemos ver es que la tendencia es meramente bajista, donde ya los precios están en el punto pivot mensual se están ubicando en un movimiento a la baja por parte del euro dólar y que adicionalmente desde el punto de vista incluso del punto pivot diario, del promedio diario, vamos a ver que efectivamente está a la alza, pero igualmente está muy lejano del punto pivot semanal. Si ustedes se están preguntando dónde puedo, o digamos, dónde se pueden conseguir todos estos indicadores, así como en el caso acá que tengo uno que me parece un poco más interesante, que es nuevamente igual el punto pivot, pero aquí lo que tenemos en cuenta también son unas medias móviles o el promedio de unas medias móviles simples de 10, de 20 y 200 periodos, donde incluso a través del indicador les va a poder brindar bastante información, en el cual ustedes van a poder ver el comportamiento. Vamos a alejarlo un poco para que sea un poco eso, mejor el gráfico. Entonces, donde ustedes van a poder el comportamiento por parte de las medias de 10, de 20, 200 periodos en sí con respecto al promedio del precio. Digamos que si ustedes quieren mirar, pues efectivamente ese promedio del precio lo van a tener sin ningún problema y que es una manera interesante con la cual ustedes van a poder obtener mucha más información. Entonces, claro, todos estos indicadores ustedes los van a poder encontrar en la parte de mercado en terminal. Claro, cuando estamos hablando de MetaTrader, cuando estamos hablando de otros tipos de indicadores, bueno, por parte de otras plataformas, siempre están al punto pivot instalado predeterminadamente, pero en el caso de MetaTrader hay algunos brokers que sí lo tienen preinstalado, hay algunos otros que no, pero la verdad esto no es una desventaja si nosotros estamos utilizando la opción de mercado que nos trae MetaTrader. Entonces ustedes simplemente tienen que descargar o simplemente abren la parte del terminal. En la parte del terminal, ustedes simplemente en la parte donde ustedes normalmente ven las operaciones, está la opción de mercado, que es como el App Store y la Play Store por parte de MetaTrader. Y ustedes simplemente escriben pivot para pues, buscar todos los indicadores del punto pivot. Está aquí en la opción de gratis. Y como pueden ver, van a poder encontrar bastantes. Si quieren saber, o este indicador que efectivamente es como promedio histórico y adicionalmente que nos marca el punto pivot del día, este es el PZ Pivot Point, que es uno de los que más recomiendo. También hay uno interesante, que en este caso que también lo están viendo que es el histórico, que es el Camarilla Pivots. Ustedes pueden descargar esos instrumentos, son completamente gratuitos. Cuando los instalen se les va a instalar como si fuera un indicador adicional y ahí ustedes van a poder sacar toda la información y como pueden ver es gratuito y pues que es una herramienta bastante interesante. Ok, ahora volviendo con nuestra presentación, vamos a mirar, obviamente, se me dispara un poco esto. No entiendo por qué no me está. Eso, listo, perfecto. Ahora bien, ya habíamos visto la tendencia desde el punto de vista del corto plazo.
Ahora, otra manera que nosotros vamos a utilizar es los niveles claves, es decir, los niveles de los soportes y de las resistencias. Cuando nosotros hablamos de estos niveles, lo que hacemos referencia es cómo nosotros vamos a empezar a utilizarlos en nuestra jornada operativa. En sí, hay diferentes maneras o que los traders utilizan las estrategias. Ya les conté una que es efectivamente utilizándolos con respecto a operaciones abiertas, órdenes pendientes que van colocándolo de acuerdo a los niveles, pero hay una estrategia que me parece más interesante y es la confirmación de la tendencia. Entonces, en este caso, vamos a mirar incluso otro activo que nosotros no hemos analizado, que sí puede llegar a funcionar también con indicador o con, sí, con índices o los futuros de los índices bursátiles, llega a funcionar sin ningún problema. Digamos, en este caso estamos viendo el Dow Jones. Lo que vamos a poder ver, observar es que efectivamente, a pesar de que el Dow Jones inició a la baja, ya está recuperando parte del terreno perdido durante la anterior jornada operativa, pero que adicionalmente está intentando llegar a sobrepasar el primer punto pivot. Claro, nos falta la jornada más importante para el Dow Jones, que es la sesión americana, pero en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar? Es que efectivamente si los precios llegan a sobrepasar el punto pivot o se llega a presentar este rompimiento, vamos a tener más información para confirmar la tendencia alcista que va a dominar los activos de aquí en adelante. Entonces, en este caso, hay traders que hacen lo siguiente: ponen la orden pendiente de acuerdo a lo que les esté indicando, es decir, que abren una nueva orden, en vez de una orden en función del mercado, colocan una orden pendiente, donde van a colocar un buy stop al momento en que, pues, efectivamente, este llegue a sobrepasar o incluso en ese mismo nivel de precio. Entonces, claro, aquí dejamos el 24 o dejémoslo en 24 y se puede llegar a colocar la orden. En este caso no, porque pues efectivamente no el mínimo de compra, o bueno, porque no estableció las condiciones para la operación. Pero en este caso lo que algunos de ustedes hacen es que efectivamente determinan de acuerdo a los niveles del punto pivot y colocan las órdenes. Pero hay otros traders que esperan hasta que se presente el rompimiento de la primera resistencia o del primer soporte. ¿Por qué? Porque al momento en que se presenta ese rompimiento, es decir, que los precios sobrepasan la primera resistencia, van a haber mayores probabilidades de que llegue a pasar a sobrepasar la segunda, pero que no llegue a sobrepasar la tercera. Entonces, esas es como las condiciones que nosotros vamos a poder ir analizando poco a poco. Esto es una, digamos que es una estrategia un poco más agresiva, sobre todo agresiva en el sentido de que las condiciones son mucho más estrictas, pero es una de las maneras claves que utilizan los traders para, pues, digamos que, asegurar esos rendimientos. Y otra, digamos que otro de los usos que nosotros vamos a tener en cuenta por parte del punto pivot van a ser las señales, es decir, cuáles van a ser las señales que les va a otorgar el indicador. Entonces, en este caso, para las señales, lo que normalmente utilizan los traders es que hacen una combinación de dos, o bueno, de un indicador o de dos indicadores con respecto al punto pivot. Pero de hecho, lo que les voy a mostrar en el día de hoy es una, digamos, de las estrategias que casi no se habla o no es tan popular, pero la verdad los niveles de rentabilidad son interesantes si se llega a complementar, o digamos que si se llega a desarrollar mucho más esta estrategia. Entonces, en este caso vamos a arrancar con digamos que el punto inicial, que van a ser las velas Heiken Ashi. ¿Por qué? Porque normalmente las velas Heiken Ashi son esas velas que nos van a permitir analizar el promedio del comportamiento de las cotizaciones, y eso va a ser un punto bastante interesante. Bueno, digamos que en este caso para el Heiken Ashi vamos a dejarlo en color azul, por parte de las velas Bull, porque pues igualmente, como algunos de ustedes saben, Heiken Ashi es el promedio por parte de las cotizaciones. Entonces, claro, vamos a dejar así. Colocamos un gráfico de línea para que no se distorsione tanto, y como podemos ver aquí estamos viendo el promedio por parte de las cotizaciones, y que adicionalmente es una manera más sencilla de analizar la tendencia, porque claro, va a ser un movimiento más armónico, más limpio, estamos eliminando ruido del mercado, pero no podemos olvidar que estas velas son promedio. ¿Listo? Luego de esto, lo que algunos ya lo que hacen los traders es que insertan el punto pivot. Digamos, aquí los vamos a poder encontrar en personalizados. Miramos pues efectivamente pivot point, y ahí se marca pues efectivamente la combinación de estos dos indicadores. ¿Cuál va a ser la condición, digamos, de la señal que nos pueda brindar y estos dos, digamos, esta combinación de estos dos instrumentos? Primero, y la condición más importante, es ver si efectivamente la ubicación de la vela Heiken con respecto al punto pivot. Lo que hacen algunos traders es si efectivamente la
primera vela o las que nosotros vemos que efectivamente las velas se ubican por debajo del punto pivot, lo que nos está diciendo es efectivamente que va a ser un movimiento bajista, pero el cual va a estar confirmado de acuerdo a las velas Heiken. Si nosotros observamos que son velas Heiken de cuerpo, es decir, que son velas Heiken que nos está indicando el movimiento a favor de la tendencia, nosotros tomamos la posición. En el caso en que nosotros veamos que son velas Heiken de piernas largas, como es en el caso en este punto que estamos viendo velas de piernas largas, nosotros no tomamos la posición. Y que adicionalmente esa estrategia puede funcionar dura dependiendo de la sesión del día. Entonces miremoslo con respecto a otro indicador, miremoslo con respecto al USD CAD, que de hecho era uno de los ejemplos del día de hoy. Wow, está bastante interesante. Incluso yo diría que inició muy por debajo del nivel de precio. Vamos a ver si efectivamente puede ser por una corrección de eso. Ya, listo, perfecto. Entonces, en el caso de las, digamos, de el USD-CAD, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar? Primero, las velas Heiken se ubican por encima del punto pivot y que adicionalmente eso es una vela Heiken de cuerpo, es decir, no tiene piernas o bueno, solamente tiene la sombra superior. Entonces, en esta vela nosotros hubiéramos efectivamente tener la confirmación de tomar una posición compradora a pesar de que los mercados luego pues efectivamente nos presentan esta corrección significativa. Pero estas es como las maneras que nosotros vamos a poder utilizar el indicador del punto pivot y que adicionalmente es un complemento bastante interesante cuando utilizamos Heiken Ash. Entonces, claro, cuando me refiero a cuáles pueden, digamos que ser la manera de que esa estrategia les pueda llegar a funcionar mucho mejor. Pulir diferentes detalles, porque claro, yo solamente les estoy diciendo las condiciones iniciales. Hay muchas otras maneras en las cuales uno puede llegar a desarrollar más esa estrategia para que efectivamente funcione de una mejor manera, sobre todo para evitarnos esas correcciones del mercado. De hecho, lo que hacen algunos traders es que durante incluso la misma jornada del día marcan los dos overlaps del día, es decir, el overlap de la sesión asiática y la sesión europea y el de la sesión europea a la sesión americana. Dependiendo del overlap con respecto al punto pivot y al Heiken Ashi, si ven que efectivamente es un movimiento alcista y que el Heiken les está mostrando el promedio de crecimientos, toman posición compradora, en el caso contrario tomarían posición vendedora. Entonces, es como los puntos que nos va a funcionar bastante cuando estamos hablando del punto pivot. ¿Listo? Y que adicionalmente, bueno, ya saben, largo, van a tomar posición compradora cuando los precios estén por encima del punto pivot, corto cuando estén por debajo, y van a empezar a tomar beneficios en las resistencias y en los soportes, dependiendo, pues efectivamente, del tipo de estrategia o del tipo de indicador que estén utilizando. Ya, ¿cuáles van a ser entonces los puntos que vamos a tener en cuenta para cerrar este webinar? Primero, funciona en cualquier marco de tiempo y en cualquier y en casi cualquier instrumento financiero, porque a comparación de otros instrumentos financieros, la verdad el punto pivot es simplemente el promedio entre el máximo, el mínimo y el cierre, y que adicionalmente los soportes y las resistencias, como pudieron ver, tienen unos cálculos en los cuales lo que estamos tratando de determinar es que van a ser niveles más significativos porque vamos a tener en cuenta muchos mayores niveles del peso del cálculo inicial que va a tener el punto o el PP o el punto pivot, puede utilizarse para ayudar en sí a definir una tendencia o la tendencia principal. Lo vimos anteriormente, es mucho más sencillo verlo si estamos analizando solamente la línea del PP para poder identificar efectivamente esas tendencias de una mejor manera. Y adicionalmente nos van a ayudar a detectar los cambios en las posibles direcciones del precio cuando veamos que efectivamente los precios cambian digamos, de una tendencia a otra, es decir, que si están tratando de alcanzar las resistencias y luego pasan a tratar de buscar los soportes, ahí es cuando nosotros vamos a poder detectar esos posibles cambios, pero más que todo es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales que nos brinda el indicador. Es muy importante que nosotros lo complementemos con otros indicadores, como es el caso que hicimos en el Hikenashi. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿con qué otros indicadores? La verdad, con las medias móviles funciona bastante bien, sobre todo cuando estamos utilizando medias móviles simples inicialmente. Las exponenciales, claro que podrían llegar a funcionar, pero ahí sí les recomiendo que utilicen un gráfico de 30 minutos para poder mirar un poco mejor las señales que les pueda brindar las medias móviles, pero si mientras tanto yo diría que las ESMA, o sea, las medias móviles simples, de 20 periodos, de 200 periodos, o incluso tal vez, no, el triple cruce de la muerte no lo recomiendo tanto, porque claro, eso es una combinación de medias móviles exponenciales un poco más fuerte, pero igualmente, siempre complementen cualquier indicador, no solamente el punto pivot. Si ustedes van a implementar un indicador, siempre hagan una operativa, tener en cuenta de dos o más indicadores, pero sobre todo que ustedes puedan tener un mejor panorama con respecto a los mercados financieros.
Ahora bien, si ustedes están interesados en cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesorías o webinars, por favor, escríbanos a info@ldfx.com y les agradezco a todos por su participación. Espero que les haya gustado bastante este webinar ya para el cierre del mes por parte de nosotros del Distrito Financiero. Igualmente, si ustedes quieren saber más de nosotros del DFX, por favor, escríbanos a Twitter, en Instagram o en Facebook. Nos pueden encontrar y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, por favor, déjenos sus comentarios. Y adicionalmente también les dejo nuestro número WhatsApp para que si se quieren comunicar con nosotros, si quieren saber más, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en realizarla, así también como les dejo el correo de www.eldfx, o bueno, la página que de www.eldfx.com. Ustedes van a poder encontrar todo, mucho contenido gratuito, van a poder encontrar información de nuestros cursos, pero más que todo van a poder encontrar toda la programación de los webinars y muchos artículos, tanto informativos, así como educativos. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles y recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero, y nos veremos en un próximo webinar. No, Daniel, gracias a ti. Les espero que les haya gustado mucho y me despido de todos ustedes deseándoles una feliz tarde o una feliz mañana, dependiendo del país que se encuentren, y deseándolos, pues, efectivamente que tengan todos excelentes trades. Nos veremos próximamente en la siguiente emisión de webinars. Hasta luego y feliz día para todos ustedes.